Bueno, feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Nadie Bien, gracias, hermano. Muy bien, gracias. Bueno, antes de comenzar, les quería compartir algunas pequeñas citas que ahí las voy a poner en el chat, em, que tienen un poco que ver con la forma en que nosotros estamos haciendo los cultos los sábados. Se las comparto para que ustedes las puedan también analizar. Y una de las cosas que dicen estas citas es eh, que tenemos que dedicar menos tiempo a los sermones y más tiempo al estudio, que los sermones deberían ser más como estudios bíblicos, porque muchas veces no quedan claras las cosas porque no hay un, eh, una comunicación entre quien está dando y quienes están escuchando. Por eso, bueno, nosotros hemos adoptado esta forma de preparar unos escritos con preguntas, con actividades, especialmente pensando en los más chicos. Eh, Así que los invito ahora, mientras estamos estudiando, va a haber en algún momento alguna pregunta o alguna participación en donde haya que responder alguna pregunta que yo hago, a que no tengan vergüenza y puedan brevemente participar. Eso a mí me ayuda y creo que a ustedes también les va a ayudar, eh, porque es bastante extraño el tema este de los Zoom, de estar una hora hablando sin verle la cara a nadie y sin que nadie conteste, ¿no? Eh, Dice que el Señor, cuando predicaba, en una de las citas que les compartí ahí, observaba los rostros de las personas. Y bueno, por este medio muchas veces uno no observa ningún rostro. Así que bueno, si alguno puede y quiere estar conectado con su cámara, a mí me gusta ver a las personas, me ayuda a sentir que estoy hablando con personas y no con una computadora, ¿no? Bueno, en algún momento vamos a compartir la pantalla y eso, pero si de vez en cuando quieren conectarse para que yo los vea, a mí me resulta más fácil y creo que también es más acorde a lo que el Señor hacía, ¿no? De poder comunicarnos. Y cuando haya alguna pregunta, también los invito a que puedan contestar sin vergüenza, porque eso nos ayuda también a que no sea tanto un sermón, sino un estudio donde si hay alguna duda o si hay otro pensamiento se pueda ver. No les digo que hagamos una discusión y que nos vayamos del tema, porque eso tampoco ayuda, pero sí las pequeñas participaciones van ayudando. Así que bueno, ahí veo algunas caritas de ustedes, así que los saludo y los invito a estudiar. Bueno, nosotros generalmente acá en casa recién terminamos el cultito con algunos hermanos. Acá ya estamos en casi la 1 de la tarde. Y generalmente lo que ustedes tienen ahí en PDF, nosotros lo solemos imprimir así como un cuadernillo para que los chicos lo puedan... A ver, esperen que vamos a sacarle la opción esta de la cámara. Ahí está, creo que ahí se ve mejor. Un cuadernillo para que los chicos puedan completar y hacer actividades. Nosotros decimos los chicos como una excusa, pero en realidad a las personas grandes también les gusta y nos ayuda a reforzar. Así que bueno, sin decir más, vamos a empezar a estudiar el tema de hoy. Y yo voy a compartir la pantalla y ir haciendo la lectura. Y ustedes, si quieren ayudarme a responder las preguntas, son bienvenidos.
Bueno, a ver, esperen que ya les comparto. Bueno, ¿todos pueden ver allí la pantalla? ¿Se ve suficientemente grande para leer? Bueno, esto es un capítulo del tomo 9 de Testimonios para la Iglesia, que tiene de título el título que ustedes ven ahí, La obra misionera de la Iglesia. Lo estuve leyendo en la semana, me gustó mucho porque es muy práctico, muy sencillo de entender y está lleno de consejos que nosotros podemos tomar para nosotros. Ahí pusimos una pequeña ilustración que me gustó. Ustedes pueden ver a una señora que representa a la iglesia, que está ayudando a una persona necesitada que representa el mundo. Bueno, creo que ese pequeño dibujo resume básicamente lo que hoy vamos a estudiar. Bueno, empezamos la lectura, ¿sí? Dice así: Dios espera un servicio personal de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden ir como misioneros a países lejanos, pero todos pueden ser misioneros en el lugar donde viven entre sus familiares y vecinos. Hay muchas maneras como los miembros de la iglesia pueden dar el mensaje a las personas con quienes se relacionan. Uno de los recursos que tienen más éxito es vivir en forma útil, desinteresada y cristiana. Los que luchan en la batalla de la vida con desventajas pueden ser refrescados y fortalecidos por las pequeñas atenciones que nada cuestan. Las palabras bondadosas pronunciadas con sencillez, las pequeñas atenciones ofrecidas sinceramente dispersarán las nubes de la tentación y la duda que se acumulan sobre el alma. La expresión sincera de una simpatía como la manifestada por Cristo, ofrecida con sencillez, tiene poder para abrir las puertas de los corazones que necesitan el toque sincero y delicado del Espíritu de Cristo. Bueno, este párrafo está lleno, pero llenísimo de consejos muy preciosos. Y vamos a hacer algunas preguntas que, si ustedes quieren colaborar, las respondemos entre todos. La primera pregunta, en base a lo que ustedes están leyendo y tienen ahí en sus celulares o pantallas, dice: ¿quiénes pueden ser misioneros? ¿Cuál sería la respuesta? Todos. Muy Todos. bien, muy Todos. bien. Ahí está. Tienen un 10. Todos pueden ser misioneros. No todos pueden ir a otros países, decía, pero todos pueden ser misioneros. Ahora la segunda pregunta. ¿Cuántas maneras hay de dar el mensaje? Muchas maneras. Muchas maneras. No es solo una manera, sino que hay muchas. Y ahora vamos a ver algunas de ellas. Bueno, y entonces decía que había un método que tenía mucho éxito, ¿no? Y mencionó las pequeñas atenciones hacia los demás. Y la pregunta es, ¿cuánto cuestan esas pequeñas atenciones? No cuesta nada, no cuesta nada. No cuestan nada, por lo menos no cuestan nada de dinero. Bueno, entonces aquí tenemos tres preguntas básicas. Dios nos está diciendo que todos pueden ser misioneros, que hay muchas maneras de dar el mensaje y que lo que Él nos está pidiendo muchas veces no cuesta nada.
Bueno, y ahora siguen algunas preguntitas más. Fíjense, las respuestas están en el párrafo que leímos. No las busquen en otro lado, sino en lo que leímos recién. Estas preguntas son para, a ver, muchas veces leemos sin prestar atención. Entonces, la finalidad de estas preguntas es trabajar con las personas, con los jóvenes, para que las hagan volver a lo que recién leyeron y presten atención a ver qué es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Cómo tiene que ser la persona misionera? Hay 3 adjetivos que recién decía el párrafo que leímos, que describían a las personas misioneras de éxito. 3 palabras, fíjense, y están ahí en la listita, en la pantalla. La primera tiene 4 letras, es cortita, y empieza con U. Muy bien, útil. ¿Qué más? Fíjense, está por cerca, dice, uno de los recursos que tiene más éxito es vivir en forma útil. Con amor. Sí, pero a ver, fíjense si encuentran la palabra en la frase. Vivir en forma útil. Sincero. Desinteresada y cristiana. ¿Sí? Así que son esas 3 palabras. ¿Cómo tiene que ser una persona misionera? Útil, no inútil. ¿Sí? Los inútiles no tienen lugar en la obra misionera. Tenemos que ser personas útiles, hacernos útiles. Que las personas nos asocien con alguien que nos puede ayudar en algo. No una persona que habla y no sirve para nada. Esas personas no sirven para la obra misionera. Nosotros tenemos que ser personas útiles, hacernos útiles en algo. La segunda característica dice que es ser desinteresados. ¿Qué significa ser desinteresado? A ver, alguien que dé una definición sencilla. ¿Qué es ser desinteresado? Que no busca Hacer las cosas sin esperar algo a cambio. A ver, el hermano. Hacer las cosas sin esperar algo a cambio. Muy bien, ahí dice algo Claudia, personal no sé acá. cómo se llama usted, hermano. Marcelo. Marcelo, bueno. El hermano Marcelo dice que es hacer las cosas sin esperar algo a cambio. O sea, no podemos ayudar a los demás pensando, bueno, a este lo voy a ayudar porque capaz que me puede pagar o me puede hacer un favor más tarde. No. En forma desinteresada es sin esperar nada a cambio. Y por último, personas cristianas. Bueno, ahora la pregunta número 5. En el párrafo que leímos recién, dice que hay una cosa que es parte de la obra misionera que disipa las nubes de la tentación en las personas que nos rodean. ¿Qué cosa era esa? A ver, vamos a poner de nuevo el párrafo en la pantalla para que lo puedan ver. Las pequeñas intenciones. Muy bien, las pequeñas atenciones ofrecidas en forma sincera. ¿Qué es una pequeña atención? Son cosas chiquititas que podemos hacer en favor de las demás personas que no cuestan nada, como una ayuda, un pequeño presente, aunque no tenga mucho valor, pero que le hace ver a la persona que la tuvimos en cuenta. Bueno, dice que esas cosas disipan las nubes en las personas, son como un rayo de luz que atraviesa la tormenta y nos hace dar esperanza de que va a estar las cosas mejor. Bueno, y al final del párrafo
nos decía cómo tiene que ser el toque a las almas. A ver, lo voy a poner de nuevo acá. Dice, el toque a las almas tiene que ser como... Sincero y delicado. Muy bien. Vamos a, de nuevo. ¿Cómo tiene que ser el toque a las almas? Sincero y delicado. No podemos, si somos misioneros, acercarnos a las almas así a lo bruto. Así nomás. El toque a las almas tiene que ser sincero y delicado, con cuidado. ¿Mm? Bueno, ya vamos a profundizar sobre estas ideas. Bueno, esto es una actividad que yo no sé si ustedes tienen chicos o jóvenes, que está hecha para ser impresa, ¿no? La actividad consiste en unir con rayas la respuesta a la pregunta, ¿no? Es una cosa sencilla, pero que ayuda a los chicos a ver un nuevo interés en lo que estamos estudiando. Bueno, sigamos la lectura. ¿Alguien quiere leerme este párrafo que sigue? ¿Lo leo, hermano? ¿Sí? Lea. Jesús acepta. Ahí. Dice, Jesús acepta con gozo los servicios de cualquier ser humano que se entrega a él. Asocia lo humano con lo divino a fin de comunicar al mundo los misterios del amor encarnado. Sea este amor el objeto de vuestras conversaciones, de vuestras oraciones y de vuestros cantos. Llenad el mundo con el mensaje de su verdad y difundidlo por las regiones lejanas. Muy bien. ¿Qué es el ¿Continúa? amor encarnado? Jesús. Eso, es el Señor Jesús, es el amor encarnado. Dios es amor, pero Él se hizo algo tangible, algo visible para las personas. No era solo algo de hablar, sino que era algo tangible. Y nosotros en nuestra obra misionera tenemos que ser el amor encarnado de Dios. No solamente hablar de las personas, sino que las personas puedan tocar en la carne a personas que realmente son la encarnación del amor de Dios. Esa es la idea que nos está presentando aquí. Bueno, dice, los seres celestiales están listos para cooperar con nosotros a fin de revelar al mundo lo que puede llegar a ser los seres humanos y lo que pueden realizarse por su influencia, para la salvación de las almas que están a punto de perecer. Una persona verdaderamente convertida está tan llena del amor de Dios que anhela comunicar a otros el gozo que posee. El Señor desea que su iglesia manifieste al mundo los esplendores de la santidad y que demuestre el poder de la religión cristiana. El cielo se ha de reflejar en el carácter del cristiano. El cántico de agradecimiento y alabanza debe ser oído por aquellos que están en las tinieblas. Esforzándonos por hacer bien a otros, hemos de expresar nuestra gratitud por las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cuál es el poder de la religión cristiana que debe ser demostrado? ¿Será que nos van a salir rayos láser de las manos? ¿O vamos a hacer flotar las cosas? ¿O vamos a tener gran autoridad y poder meter en prisión a todos aquellos que hagan las cosas mal? El mismo párrafo nos está contestando esta duda. ¿Cuál es el poder de la religión cristiana? Aquí tenemos una palabrita que está resaltada.
Antes. Dice santidad. Y después dice reflejar el carácter. Ese es el poder de la religión cristiana, la santidad y el carácter. Y el hacer el bien a otros. Ese es el poder que quiere demostrar el Señor. Si no tenemos santidad, si no reflejamos el carácter de Cristo, nuestra religión es una religión sin poder. Puede tener poder y autoridad humanos. Generalmente cuando la religión empieza a perder el verdadero poder de Dios, que es el carácter santo, empieza a buscar otras formas de tener poder, de controlar las conciencias, de obligar a las personas a hacer lo que ella quiere. Pero no es ese el poder que el Señor quiere demostrar en su iglesia. Bueno, al realizar esta obra, impartiremos rayos de justicia celestial a las almas cansadas, inquietas y dolientes. Este ministerio es como un manantial abierto al viandante cansado y sediento. O sea, es un poder para ayudar el que Dios nos quiere dar, no un poder para mandar y hacernos servir. Y fíjense esta última línea, dice, los ángeles de Dios asisten a cada obra de misericordia y amor. Y acá al lado tenemos una pequeña preguntita. Dice, ¿qué significa que los ángeles asisten a cada obra de misericordia y amor? ¿Qué significa la palabra asistir? ¿Será que los ángeles vienen, se ponen una sillita y se sientan a mirar cómo nosotros trabajamos? ¿Eso es asistir, como asistir a un templo, sentarnos y mirar? ¿O qué significado tendrá la palabra asistir? ¿A qué les Ayudar. Ayudar. ¿Cómo? Ayudar. Muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, la asistencia médica, no se refiere a que alguien está ahí mirando, sino que está ayudando. Así que los ángeles de Dios dice que asisten, que ayudan. ¿Qué cosa? Cada obra de misericordia y amor. Bueno, hasta aquí lo que nosotros podemos decir es que la obra misionera de la iglesia, porque ese es el título que está en el espíritu de profecía, dice la obra misionera de la iglesia, es esto. Una obra de misericordia, de amor, de pequeñas atenciones, de palabras de ánimo, de preocuparnos en forma no egoísta por reflejar el carácter de ayudador que tenía el Señor Jesús. Y entonces ahora pasamos a un título que dice nuestro ejemplo. A ver, le quisiera pedir a alguien que me lea este pequeño párrafo que está en la pantalla. Alguien que tenga deseo de hacerlo, léalo nomás. La obra de Cristo debe servirnos de ejemplo. Continuamente iba de un lugar a otro haciendo bienes. En el templo y en la sinagoga, en las calles de las ciudades, en los mercados y en los talleres, a la orilla del mar y sobre los montes, predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos. Su vida de servicio desinteresado debe servirnos de manual. Su tierno amor compasivo condena nuestro egoísmo y la dureza de nuestro corazón. Muy bien, muchas gracias, hermana Lorena. Esta frase es para leerla despacio, sin apuro
y entender qué es lo que dice. El Señor, cuando enseñaba, a veces hacía una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo lees tú? ¿Cómo leemos nosotros el espíritu de profecía y la Biblia? ¿Rápido de una pasada? ¿O nos detenemos a entender? Bueno, esto que dice acá no es muy difícil de entender, pero dice muchas cosas y muy profundo. Fíjense, dice, Jesús iba de un lugar a otro haciendo bienes. No se quedaba en un solo lugar. Y menciona diferentes lugares donde él hacía bienes. Dice, en el templo, en la sinagoga. Bueno, ahí todos nosotros nos gusta por lo menos aparentar de que somos buenos, ¿no? Y hacemos bien. Pero no se quedaba ahí, no se acababa ahí la obra de Jesús. Dice, en las calles de las ciudades, en los mercados, en los talleres, en la playa, en el monte. A veces nosotros nos acordamos de ser cristianos en el templo y en la sinagoga, sí, porque ahí están los hermanos y bueno, uno no quiere que piensen mal de uno, pero en las calles, cuando vamos en la calle, cuando estamos haciendo negocios, nos acordamos que somos cristianos, son los principios que rigen nuestras transacciones comerciales acordes al Señor. ¿Buscan beneficiar a las otras personas o tan solo pensamos en nuestro propio beneficio? En los talleres iba el Señor a ayudar. Es interesante, ¿no? Que el Señor en el taller, y generalmente nosotros como que somos de una forma en algunos lados y de otra forma en otros lados, y el Señor no era así. Hay personas que cuando hacen negocios se transforman, se olvidan que son cristianas. Cuando están en el taller, bueno, ustedes no sé allá, pero acá es muy común que los talleres mecánicos y de otras cosas haya uno que a veces entrar mirando medio para abajo porque a veces están unas ilustraciones un poco indecentes, ¿no? Y bueno, así no debería ser nosotros, no deberíamos ser nosotros. Deberíamos tener una conducta y el buscar hacer el bien en todo lugar. Bueno, y nos dice acá que la vida del Señor para nosotros es un manual. ¿Qué es un manual? A ver, acá pusimos una pequeña ilustración para los jóvenes, un manual misionero. El Señor es nuestro ejemplo. Acá pusimos un manual electrónico, ya que estamos un poco más modernos. Este manual, en esa actividad lo que tienen que hacer es poner todos los lugares donde el Señor hacía su obra, en los talleres, en las calles. Bueno, pero el Señor es nuestro manual. Cada vez que nosotros compramos un aparato nuevo, viene con un manual, ¿no? ¿Y en qué utilidad tiene ese manual? ¿Para qué se incluye un manual con los aparatos que compramos? ¿Quién se anima a decirlo? Es una guía para poder utilizar bien nuestra vida cristiana. Muy bien, es una guía. La máquina de coser tiene un manual bastante extenso que nos va diciendo cómo se tiene que hacer en tal o cual situación, para tal tela o para tal otra tela, qué tipo de hilo, cómo se pone el carrete. Lo mismo pasa con los automóviles y con muchos otros aparatos. Uno va y se fija en el manual
¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, el Señor Jesús es nuestro manual que nos dice cómo hacer en tal y cual situación, qué principios manifestar. Eso es lo que nos está diciendo la cita, que el Señor es nuestro manual, es nuestro ejemplo. En Él nosotros podemos encontrar la forma en que hemos de trabajar. No se pasó de moda la forma en que el Señor trabajó. De la misma forma en que el Señor predicó y trabajó, nosotros vamos a predicar el mensaje de la verdad presente, de la misma forma que lo hizo el Señor Jesús. Bueno, acá esta tablet que está en la pantallita dice que la batería se carga todos los días leyendo los evangelios y el deseado de todas las gentes. Así que si ustedes quieren cargar la batería de su manual, háganlo buscando en el deseado de todas las gentes. Es un libro hermoso donde nosotros podemos encontrar el ejemplo del Señor en forma clara e inspiradora. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Donde quiera que fuera, Jesús esparcía bendiciones a su paso, entre los que profesan creer en Él. ¿Cuántos hay que han aprendido de sus lecciones de bondad, tierna compasión y amor desinteresado? Oídle dirigiéndose a los que están débiles, cansados y desvalidos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nada podía cansar su paciencia ni reprimir su amor. El Salvador nos invita a realizar esfuerzos pacientes y perseverantes en favor de millones de personas esparcidas en todo país que perecen en sus pecados, como náufragos en una playa desierta. Los que quieran participar de la gloria de Cristo deben también tomar parte en su ministerio y ayudar a los débiles, a los desdichados y desanimados. Aquí al costadito hay una pregunta que dice: ¿es opcional ayudar a los débiles, desdichados y desanimados? ¿Será que ese ministerio es para algunos nada más? Si leemos nuevamente el párrafo, nos da la respuesta. Dice: los que quieren participar de la gloria de Cristo deben también tomar parte en su ministerio. El requisito es: ¿quiero yo participar de la gloria de Cristo? Sí. Bueno, entonces la condición es que yo tengo que participar de su ministerio en ayudar a los débiles, desdichados y desanimados. Esa obra es para todos, no es tan solamente para algunos, es para todos que el Señor nos está invitando. Hagan de la vida de Jesús su estudio constante, aquellos que emprenden esta obra. Sean animados de un celo intenso y empleen todas sus aptitudes en el servicio del Señor. Los esfuerzos sinceros y exentos de egoísmo obtendrán preciosos resultados. Esto es como el centro del asunto. El no tener egoísmo y el ser sincero es, si no está eso, todo lo demás pierde valor. Y entonces nos dice que un día los que no hayan hecho esto verán cuánto han perdido. A veces ese día viene antes, cuando estamos un poco mayores y vemos cosas que podríamos haber hecho y hoy no tenemos el beneficio de haberlo hecho. Y aquellos que no se dan cuenta, un día cuando den cuentas al Señor se van a dar cuenta de todo lo que han perdido. Los seres humanos no tienen derecho a pensar que puedan tener límites sus esfuerzos en pro de la salvación de las almas. Bueno, esta frase es bastante fuerte. Ahí al lado hay una preguntita que dice, ¿cómo? A ver, vamos a leerla de nuevo. Los seres humanos no tienen derecho, no tenemos, acá no hay derecho. Este no es un derecho, no lo podemos poner en la lista de nuestros derechos.
a pensar que puedan tener límites sus esfuerzos en pro de la salvación de las almas. O sea, yo no tengo derecho a decir, bueno, ya me cansé de trabajar en favor de los demás. Estoy cansado, listo, ya que cada uno haga lo que se le dé en la gana, ya está. No tenemos derecho a eso, hermanos. Yo sé que a veces nos cansamos, que a veces nos agarra el desánimo, pero no tenemos derecho a eso. No tenemos derecho a resabiarnos o a agriarnos o a listo, que cada uno haga lo que quiera. Aunque a veces nos viene eso. Es más, mi naturaleza es así. A veces, por lo menos hablo de mi persona, no sé ustedes. Pero listo, que hagan lo que quieran, ya está, cada uno... Ya me cansé, listo. Pero el Señor dice que no tenemos derecho a eso. ¿Se cansó Cristo alguna vez en su obra? ¿Retrocedió Él alguna vez ante el sacrificio y las privaciones? Los miembros de la iglesia deben realizar los mismos esfuerzos, perseverantes e incansables. Obedientes a la orden del Maestro, deben estar siempre listos para obrar. Donde quiera que encontremos un trabajo que hacer, realicémoslo contemplando constantemente a Jesús. ¿Por qué no tenemos excusa, hermanos? Porque tenemos a Dios de nuestro lado y tenemos la oración. Y si estamos desanimados o no aprecian nuestros esfuerzos o se burlan de nosotros o queremos hacer el bien y lo interpretan con malas intenciones, podemos ir a Cristo en oración y en Él encontrar consuelo, ánimo y fuerza. Ahora dice esta frase, donde quiera que encontremos un trabajo que hacer, realicémoslo contemplando constantemente a Jesús. Hoy, cuando hicimos el cultito un ratito antes, que estudiamos esto mismo, acá con mi familia y algunos hermanos, habíamos puesto un ejemplo, ¿no? Que el cristiano tiene que hacer lo que haga falta hacer. Estamos en una guerra espiritual. Y mi esposa siempre le dice a los chicos que ellos, especialmente los viernes, cuando estamos preparando la casa para el sábado, que ellos tienen que venir y preguntar en qué hace falta ayuda, no esperar que les digan. No sé algunas mamás si dicen eso. A ver, capaz que sí. Bueno, y el Señor nos dice lo mismo. Es como, imagínense que una mujer invita a sus amigas para que la ayuden a preparar un casamiento, ¿no? Y ustedes llegan y entonces está la dueña de casa cocinando a full y las otras amigas están ayudando, todas están haciendo algo y de repente se dan cuenta ustedes que los baños están sucios, ¿no? Pero en la invitación que le mandó la dueña de casa decía, vení, necesito que me ayudes a poner, decorar la mesa. Y bueno, yo ya terminé de decorar la mesa, ya cumplí con mi parte, y bueno, realmente limpiar los baños no es algo muy agradable, pero ¿qué haría una buena amiga de la dueña de casa? ¿Dejaría que queden esos baños sucios hasta que empiece la fiesta porque no se le dijo? ¿O realmente dejaría su comodidad y ayudaría? Bueno, creo que todos saben la respuesta, que un buen amigo ayudaría en lo que hace falta para que todo esté preparado. Y bueno, esto es lo que dice aquí, que en la obra misionera nosotros tenemos que hacer lo que haga falta, aunque no nos guste, porque estamos ayudando a que todo esté preparado para el Señor. Donde quiera que encontremos un trabajo que hacer, hagámoslo. Y si no sabemos cómo hacerlo, pidámosle ayuda al Señor, y si no, pidámosle ayuda a otro hermano que sí sepa, que nos ayude. Pero no dejemos de hacer todo lo que haga falta para que esté lista la fiesta
de encuentro con el Señor, con sus hijos. Bueno, ustedes pueden ver ahí que hay unos puntitos. Eso significa que yo corté una parte. No la corté porque no sea importante, sino porque es un capítulo bastante largo y se iba a hacer muy largo y más o menos repite la idea. Pero si ustedes quieren, pueden encontrar ese capítulo al final está la referencia y leerlo. Vamos a pasar ahora a la sección dentro de ese capítulo que se llama Diferentes ramos de servicio. Y dice lo siguiente: el Señor pide a su pueblo que emprenda diferentes clases de trabajo. El mensaje evangélico debe ser oído tanto en las principales avenidas de la vida como en los senderos más alejados. Los miembros de la iglesia deben hacer una obra de evangelización entre sus vecinos que todavía no han recibido plena evidencia. Y ahora viene una cita o un párrafo muy interesante que dice lo siguiente: Dios invita a las familias cristianas. ¿Cuál es la palabra ahí que está en color negro? Dios invita. No dice ni obliga, ni deben, dice invita, es una invitación. Y cuando el Señor invita a algo, nos da razones, nos hace un llamado y nos presenta los beneficios que podemos tener para que lo pongamos. Y cuando el Señor invita, es bueno considerar la invitación del Señor, porque Él sabe lo que dice. Y fíjense cuál es la invitación. El Señor invita a las familias cristianas a que se trasladen a las comunidades sumidas aún en las tinieblas y el error. ¿Para qué? A fin de trabajar para el Maestro con tacto y perseverancia. Se necesita renunciamiento para responder a tales llamadas. Muy bien, entonces el Señor está invitando a familias cristianas a que se trasladen a otros lugares donde no hay tanto conocimiento para trabajar con tacto y perseverancia. Nuevamente aquí se menciona estas dos características del trabajo misionero. El trabajo misionero no es a lo bruto, sino con tacto y perseverancia. Pero para aceptar esta invitación, dice que se necesita renunciamiento. Renunciamiento a algunas ideas que tenemos, algunas comodidades que tenemos, algunos miedos que tenemos. Dice, mientras que muchos esperan que toda dificultad haya desaparecido, hay almas que mueren sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, yo voy a ir a trabajar para el Señor, pero primero tengo que tal y cual y cual y cual y todo esto tiene que estar listo y después yo voy a ir. Bueno, no quiere decir que nos vayamos sin planificar así nomás, porque eso no es lo que el Señor recomienda, pero no vamos a tener todas las dificultades allanadas si aceptamos esta invitación. Ahí hay un pequeño dibujito de esos colonos y peregrinos que iban buscando su destino, ¿no? Qué diferente que son las comunidades que tenemos hoy en día. Y entonces nos da un ejemplo de cómo muchas personas están dispuestas por dinero o por obtener conocimientos científicos a arriesgar la vida en ir a lugares lejanos. Si hay personas que hacen eso por interés, por dinero o por la ciencia, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer para predicar el Evangelio, que es un cometido muchísimo más noble y más alto que cualquiera de esos que recién están mencionados ahí?
Bueno, acá tenemos una pequeña actividad para los que les gusta. Tienen que buscar el camino. Dice, quiero servir al Señor. Bueno, entonces hay varias opciones. Acá tenemos un camino que dice, estoy cómodo en casa. Entonces ahí se nos acaba el camino. Hay otros que no pueden trasladarse, pero que pueden hacer lo que leímos en la página 1. Pero hay otros que sí aceptan el llamado y se van, dicen, ¿dónde hace falta servir al Señor? Planifico y entonces, a ver, acá tengo la opción de ir de visita, tengo la opción de mudarme, o de hacer las dos cosas. Pero después que me mudo, dice, hay muchas dificultades, así que me vuelvo. Y la otra opción es, me quedo aunque haya dificultades. Y finalmente el resultado, como decía la cita, es que la luz comienza a brillar en regiones de tinieblas. Bueno, cada uno conoce su realidad con el Señor, cada uno conoce lo que puede, lo que no puede. Yo no opino sobre la vida de nadie porque cada uno tiene el derecho de hablar sus cosas con el Señor. Pero esta es la invitación del Señor, lo que Él nos ofrece y las consideraciones. Nos invita a que pensemos en esto, que cómo podemos beneficiar a otras comunidades, con nuestra presencia y yendo a trabajar por ellos. Bueno, ahora tenemos otra página que nos habla acerca de las publicaciones. Nos dice que este ramo de actividad, a ver, no sé si ustedes ven en su pantalla una manito que yo tengo en la mía. Sí, se ve. Ah, bueno, Como una entonces flecha. yo con esa manito señalo donde estoy leyendo. Dice que sin este medio, el de las publicaciones, hay personas que nunca recibirían la luz. Y nos dice que aquellos que llevan publicaciones también deberían estar preparados para el trabajo médico misionero. También se nos habla del trabajo de casa en casa, también se nos habla del trabajo por medio de cantos de alabanza. Miren qué interesante que la música puede tener un lugar. Y de oraciones humildes y sinceras. También los cantos tienen que ser humildes y sinceros. ¿Cómo sería un canto humilde? Los maté con esa pregunta. A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Qué sería un canto humilde? Un canto sin adornos innecesarios. Muy bien. Una persona humilde es la que no apunta hacia sí mismo, sino que apunta hacia Cristo. Los cantos que acompañan la obra misionera tienen que llevar las mentes hacia las cosas de Dios, hacia Cristo y no hacia el que canta, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo canta? ¿Qué adornos que le hace? Cómo realmente siente lo que hace? Y la persona llama la atención hacia sí mismo con los movimientos que hace. Bueno, ustedes ya conocen cómo el canto en el mundo ¿no? Está hecho para llamar la atención hacia el cantante. Sin embargo, el canto humilde y sincero tiene que ser para llamar la atención hacia el Señor. Así que bueno, hay que tener cuidado un poquito con eso porque es muy fácil desvirtuar algo tan lindo como la música. Muy bien, así que las publicaciones es una parte
importante en la obra misionera. Pero ustedes vieron que todo lo que leímos son cosas sencillas, son cosas que no están fuera de las posibilidades. Por eso decía al principio que todos pueden ser misioneros. Bueno, aquí tenemos una pequeña ilustración. A ver si la pueden ver. Vamos a ponerla un poco más grande. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver. Vamos a seguir el camino. Dice que nuestras ilustraciones tienen que ser como hojas de otoño. Bueno, no sé allá en Chile, pero acá las hojas de otoño son muchas, ¿eh? Las limpiamos y al otro día parece que está la misma cantidad. Así tiene que ser el trabajo de las publicaciones. Muy bien. Y se hace un llamado a cierta clase de personas. No sé si ustedes están en esta clase de personas. Dice, los que han conocido la verdad durante mucho tiempo. Parece que las personas que han conocido la verdad durante mucho tiempo, me incluyo yo, tenemos la tendencia a encerrarnos en nosotros mismos y en nuestro grupito de iglesia y hermanos. Entonces el Señor, sabiendo eso, nos hace un llamado y nos dice que debemos buscar trabajar por los vecinos. No debemos encerrarnos. Fíjense un poquito más abajo, dice, confinan sus esfuerzos a su propia iglesia. No es que está mal trabajar por la iglesia y dentro del grupo de hermanos, pero no puede quedarse ahí nuestra obra misionera. Y esto es especialmente para los que somos creyentes desde hace mucho tiempo. Confinamos los esfuerzos a el grupito nuestro y ahí se acabó. Y el Señor dice, no. Tenemos que, y generalmente empezamos a crear como un prejuicio, ¿no?, hacia las personas de afuera. Pero el Señor dice que nuestro trabajo es eliminar el prejuicio en lugar de crearlo. Así que si usted es un adventista o un creyente de hace mucho tiempo, el Señor nos tira la oreja en esto. Ahora, ¿cómo podemos trabajar? Este es un capítulo muy, pero muy práctico. Fíjense este párrafo que sigue. Dice, prestad a vuestros vecinos algunos de nuestros libros pequeños. Si eso despierta su interés, llevarle algunos libros más grandes. Mostradle palabras de vida del gran maestro, un libro especialmente misionero. Contadle su historia y preguntadle si no desean tener un ejemplar. Ahora, fíjense cómo este párrafo es muy importante, porque nos está enseñando cómo trabajar. ¿Qué significa trabajar con tacto? Primero dice, préstenle a alguno de sus vecinos. ¿Y por qué usa la palabra prestar? Porque cuando yo presto, tengo el derecho a ir a pedir que me lo devuelvan. Y eso me da la oportunidad de ¿qué? Devolver. Si yo regalo, listo, ya está. Pero si yo presto, puedo ir a pedir, ¿no? ¿Y qué tipo de libros dice que empecemos prestando? Los pequeños, los que son más fáciles de entender o de leer. Entonces, dice, si manifiestan interés en los libros pequeños, entonces, ¿qué hace? Andá y prestale un libro más grande. ¿Es razonable lo que el Señor dice? La forma en que Él quiere que trabajemos con las mentes
de las demás personas? ¿O es algo así a lo bruto? Y yo digo las verdades y el que quiera que las acepte y el que quiera ofenderse y san se acabó. No es esa la forma en que el Señor trabaja. El Señor le busca la vuelta a cada persona para tratar de arrimarlo a la salvación. Eso es la frase, buscarle la vuelta a cada persona, gradualmente, para que esas personas no se sientan con prejuicio, que se desarme el prejuicio que naturalmente tienen hacia aquellos que son creyentes. Eso significa el trabajo contacto y el trabajo perseverante, que nosotros no solemos hacer. Nosotros queremos conformarnos haciendo trabajos grandes, esporádicos, gigantescos, que a veces tienen su lugar, pero no hacemos este trabajo que es pequeño, perseverante. Fíjense cómo lo llama al final del párrafo. Sembrar semillas de la verdad. Y ¿saben qué? Las semillas no crecen en un día para el otro. Es un trabajo constante y lento, ¿sí? Que sale una plantita y se va convirtiendo en una planta más grande, en un árbol. Lleva tiempo todo eso y cuidado. No es así nomás. Y las almas, ¿cuánto más cuidado deberíamos tener? Bueno, sigamos. De casa en Marcelo, casa. Sí, sí, perdón. hermano Jairo. Mire, quería leer un versículo que me llama mucho la atención respecto a lo que estaba leyendo. Se encuentra en Lucas, capítulo 4, los versículos 42 y 43. Esto es después de que Jesús había estado en el lugar de Galilea, ¿no es cierto?, en la zona de Galilea, y dice, cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando hasta él, le detenían para que no se fuera de ellos. O sea, pareciera a los ojos humanos que había mucha necesidad, ¿no? Había mucha necesidad de atención. Pero en el versículo 43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades yo predique el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Yo veo aquí un principio muy importante. Mayormente los adventistas tendemos a buscar a otros adventistas para vivir cerca de ellos. Eso es muy común que suceda en nuestra iglesia. Tendemos a formar comunidades, colonias adventistas. Solemos ser muy buenos para eso. De pronto como que pareciera ser que nuestro ideal de vida es irnos cerca de donde están otros adventistas. Pero la verdad es que no hay ningún texto que avale ese principio o esa forma de ver las cosas. No hay ningún escrito que nos diga que eso es lo que debemos buscar. De hecho, muchas veces cuando se habla de esto de ir a vivir al campo y todo eso, muchas personas dicen, debemos buscar otras familias adventistas, debemos irnos en grupos y cosas así. Y la verdad es que yo me puse a buscar bastante en el espíritu de profecía y me di cuenta de que eso no existe. Lo único que existe es un texto que dice que una o dos familias, y hay varios otros textos que dicen que ojalá no estén unidos por lazos familiares. Y la hermana White hace mucho énfasis en eso, en que el Señor necesita que su pueblo se disperse, se esparza por el mundo y que se cubran los lugares en donde la luz no ha brillado. Es el mismo principio que Dios tuvo al crear el ser humano. El ser humano quería desde un principio que se esparciesen por la tierra, que llenasen la tierra.
nunca fue la voluntad de Dios que sus hijos se reuniesen en una burbuja, en un lugar, ¿no es cierto?, en donde todos los demás los apuntasen como un montón de gente rara. El Señor quería que como la sal se dispersase en toda la comida, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Y a mí me causa mucha tristeza ver cómo, mientras se hace este llamado a ser misioneros para el Señor, aún de las formas más sencillas, la mayoría de los adventistas nos rascamos la cabeza, ¿no? Y decimos, bueno, voy a salir a predicarle a mis vecinos, pero mis vecinos son todos adventistas. O por lo menos todos se creen cristianos. Y es tan difícil predicarle el evangelio a personas que en el fondo conocen lo mismo que nosotros. Y a veces se ven escenas tan patéticas como un adventista predicándole a otro adventista. O peor aún, se ponen a pelear entre ellos de cosas teológicas pequeñas porque claro, ¿qué nos vamos a enseñar entre nosotros? Cuán importante es que verdaderamente veamos este llamado que el Señor nos hace a dispersarnos, a ir a buscar a los perdidos, a ir a esos lugares donde la luz del Señor no está brillando y llevar a nuestra familia allí, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y pedirle al Señor que nos haga luz para esas personas que no le conocen. Y no estar buscando dónde vivir en base a, no sé, qué lugar va a ser más conveniente para mí económicamente, por ejemplo, o qué lugar va a ser mejor para mí y mi familia por el entorno, por el acceso, qué sé yo, a los comercios, al transporte, sino más bien, Señor, ¿dónde se necesita más nuestra presencia? Eso es Quería lo que aportar eso. tiene que guiarnos hacia dónde ir, ¿no? En dónde tenemos trabajo para hacer. En uno de los párrafos que saqué para que no fuera tan largo, hablaba del problema de aquellos que no trabajaban y cómo surgían problemas. Bueno, lo pueden encontrar también ahí en los testimonios. Así que sí, es cierto, lo que nos tiene que guiar es no dónde me voy a esconder mejor, sino dónde voy a poder trabajar mejor para el Señor, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jairo, por la aclaración. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Gracias. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Ahí les vuelvo a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, bueno, nos habla acerca de, en varios estados hay colonias de agricultores laboriosos y de condición acomodada que nunca han oído de la verdad para nuestra época. La condición acomodada se está refiriendo a personas que tienen dinero. Por esas personas también hay que trabajar. Nos habla acerca del tema de prestar libros y que la condición es tener un profundo amor por las almas. Eso es importante. Lo vuelvo a repetir. Muchas veces nosotros tenemos ese, como lo dije yo, va, listo, ya no me importa. Eso tenemos que pedirle al Señor que nos lo saque. Bueno, ahí están nuevamente los puntitos. Viene un párrafo que no está. Ustedes lo pueden buscar. Vieron que repite una y otra vez, profundo interés, sinceridad, interés verdadero. Y ahora lo va a resumir, dice, solo la eternidad podrá revelar el alcance de una obra tal. Otros ramos de actividad se abrirán delante de aquellos que se muestren dispuestos a cumplir sus deberes inmediatos. O sea, si yo cumplo lo que tengo a mano, después el Señor me va a mostrar otras cosas. Pero si yo, estos deberes sencillos que todos podemos hacer, no los quiero hacer, el Señor no me puede dar otra cosa. Es como la parábola de los talentos. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Nosotros queremos hacer grandes obras, que no está mal, pero
no queremos hacer estas pequeñas obras, que las haga otro. Y no funciona así. Es, si yo hago estas pequeñas obras que estamos leyendo desde que empezó la lectura, el Señor me puede dar unas obras, porque entonces tengo la mente preparada para saber cómo llevarla adelante. Fíjense cómo sigue el párrafo. La mayor necesidad actual no es tanto de predicadores sabios y elocuentes, sino ¿de qué? De hombres y mujeres que hayan aprendido de Jesús de Nazaret a ser mansos y humildes y que confiados en su poder irán por los caminos y vallados para dar la invitación, venid que ya está todo preparado. Entonces, no hay excusa para que yo no trabaje por el Señor, para que no trabajemos por el Señor, porque no es sabiduría, elocuencia o gran predicación lo que hace falta. Eso tiene su lugar, pero no es eso lo que más se necesita. Y ahora, por si a alguno le queda alguna duda, fíjense. Los que conozcan cabalmente la agricultura, que sepan cultivar la tierra y construir pequeñas casas, pueden hacerse muy útiles. Si soy agricultor, acá es lo más bajo, acá cuando me refiero acá donde estoy viviendo. Lo más bajo que hay es ser agricultor. Hacer cualquier cosa en tu vida, pero ser agricultor, no. Sin embargo, el Señor se ríe de esa ignorancia, ¿no? Y dice, los que conozcan cabalmente la agricultura pueden hacerse muy útiles. Y está hablando de la obra misionera, ¿eh? Está hablando en el contexto de la obra misionera. Así que un agricultor puede ser muy útil. ¿Por qué? Mientras trabajan con sus manos, pueden demostrar por su carácter el elevado nivel que nuestro pueblo puede alcanzar. Así que no es cuestión de saber agricultura nada más, sino ser acompañado de el carácter. Y ahora dice, agricultores, industriales, albañiles y otros hombres hábiles en sus oficios deberían trasladarse a los campos que no reciben atención, para cultivar la tierra, establecer industrias, construir hogares humildes, donde puedan impartir a sus vecinos el conocimiento de la verdad. Ahora, fíjense qué interesante que menciona todas cosas prácticas, hermanos. No es que estemos en contra de los oficios que son más teóricos o algo así, pero el tener un oficio práctico es una gran ayuda a la hora de poder trabajar para el Señor. Cuando eduquemos a nuestros hijos o cuando nos eduquemos a nosotros mismos, busquemos aprender estas cosas. Yo me doy cuenta, yo tengo una formación como profesor y yo qué sé. Me doy cuenta que eso no me sirve prácticamente para nada. He tenido que aprender muchas cosas de agricultura, de oficios y cosas para realmente poder convertirme en una persona más o menos útil, y aún así sigo siendo un inútil en muchas cosas. Acá esta actividad pusimos para los más jóvenes con una pregunta. ¿Qué te gustaría aprender para luego hacerlo cuando tengas que trasladarte? Piensa en varias opciones. Bueno, ahí pusimos algunas sugerencias, ¿no? Una fábrica de delantales, una panadería. Bueno, acá me faltó la B corta, perdón. Fábrica de escobillones. La escuela Madison tenía una fábrica de escobas. No sé si alguno vio la foto. Ellos tenían, entre las cosas que tenían una fábrica de escobas. Bueno, muchas cosas podemos hacer con nuestras manos, pero esas cosas con la bendición del Señor nos van a ayudar a poder trasladarnos con independencia de un lugar a otro. Cuando uno se acostumbra a depender de un sueldo, de una cosa profesional, parece que uno no puede concebir el irse a otro lado porque le da terror el no tener un sueldo fijo a fin de mes. Y bueno, esas son cosas que uno de a poco tiene que ir tratando de, con la ayuda del Señor, aprender a buscar otras fuentes de ingreso, ¿no?
Bueno, y ahora una página que las feministas nos tirarían por la cabeza, pero no importa, porque yo sé que ustedes escuchan lo que el Señor dice, y si el Señor lo dice, así será. Dice, una obra que conviene a las mujeres. Un vasto campo de actividad se abre delante de las mujeres, así como de los hombres. Se necesitan cocineras competentes, costureras y enfermeras. Enseñad a los pobres a cocinar los alimentos, a remendar sus ropas, a atender a los enfermos y a cuidar debidamente sus casas. Debiera acostumbrarse a los niños a hacerse útiles prestando pequeños servicios a los que son menos favorecidos que ellos. Bueno, a ver, vamos a repasar esta cita porque es muy importante. Y cuando digo que esto nos lo tirarían las feministas por la cabeza, es así. Y muchas veces aquellos que son machistas también lo han tirado por la cabeza diciéndole a las mujeres anda a cocinar, ¿no? Como una cosa despreciativa de algo sin valor. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Pregunta. Y le pido a alguno que me la pueda contestar. ¿Qué significa la palabra vasto? Dice acá, un vasto campo de actividad se abre delante de las mujeres. ¿Qué significa la palabra vasto? Amplio. Amplio, muy amplio, ¿no? Así que para las mujeres, así como para los hombres, dice también, se abre un campo de actividad vasto, muy amplio. ¿Qué oficios se mencionan relacionados con las mujeres? Hay 3, no quiere decir que sean los únicos, pero se mencionan 3 oficios. Cocinar. Cocinera. ¿Otro? Enfermería y costura. Muy bien. Y ahora vamos a leer una cita de otro libro que yo siempre la recuerdo y me parece muy importante. Le voy a pedir a alguno que tenga ganas de leerla, que me la lea bien fuerte. Dice, no puede haber empleo más importante que el trabajo doméstico. El cocinar bien, el poner sobre la mesa alimentos sanos en forma atrayente, requiere inteligencia y experiencia. La persona que prepara el alimento que ha de ingerirse para que se convierta en sangre que nutra el organismo, ocupa un puesto muy importante y elevado. El puesto de copista, costurera o maestra de música no puede igualarse en importancia al de cocinera. Bueno, las cocineras que escucharon ya pueden estar bien, bien infladas, ¿eh? Miren qué hermosa la cita esta que el Señor nos deja. Y qué importancia que tiene la cocina. ¿Qué dice allí? Es la persona responsable de que tengamos buena sangre que nutra nuestro organismo. También se nos habla de cocinar en forma atrayente, algo que nos dé deseos de comer. Entonces, ¿tiene importancia este trabajo? Sí lo tiene, mucha importancia. El brazo derecho de nuestro mensaje está profundamente relacionado con esto, con la alimentación. Y el Señor dice que en las mujeres que le den importancia a esto, son una bendición, porque es una obra de enseñar esto también. Fíjense en lo que decía la cita más abajo. Enseñad. Y ahora fíjense, acá en la actividad hay varias cositas. Decía, ¿qué debemos enseñar? ¿Qué deben las mujeres enseñar a aquellas personas más pobres? ¿En conocimiento o en recursos? Le tienen que enseñar 4 cosas. Ahí están los dibujitos.
Una es a cocinar. Otra es a ver, voy a poner la cita más arriba para que lo vean. Remendar. Remendar, muy bien. La otra, a... Enseñar también. Sí, tienen que enseñar a cocinar, a remendar, a atender Atender a los enfermos. y cuidar sus casas. Esa obra es súper importante. Esa obra de enseñanza es más importante que lo que una maestra enseña en una escuela. Si una persona aprende a cocinar bien, aprende a hacer sus propias ropas y a mantenerlas bien, y aprende a cuidar de los enfermos por medios naturales y a tener bien su casa, tiene, no sé, el 80%, el 90% de los problemas que va a tener en la vida solucionados. Entonces, ¿es importante la obra que aquí se está designando como asignada a las mujeres? Claro que es importante. Y es más importante que aún otras obras, ¿eh? Y se lo menciona en otras citas a eso. Claro, lamentablemente el mundo no valora mucho esto, ¿no? Y se desprecia por ahí a los que hacen estas cosas. Pero nosotros no tenemos la mentalidad del mundo, tenemos la mentalidad del Señor, y el Señor dice que esto es muy importante. Imagínense ahora con todo esto que pasó con lo de la pandemia y eso. El valor que tiene que una persona pueda tratar la fiebre, pueda tratar los malestares en su propia casa. Qué valioso que es eso. Es aún más valioso que un montón de otros conocimientos teóricos que capaz que no los tenemos, no los sabemos. El Señor ve las cosas diferentes como nosotros lo vemos. Por eso el asunto del feminismo y todo eso no tiene sentido para el Señor, porque se ponen de valor cosas que realmente no son valiosas, y se hace ver a las mujeres que la obra que el Señor les asignó es de poco valor y de poca estima. Entonces tienen que hacer otras cosas que hacen los hombres, como si fuera más importante levantar la pared del ladrillo que levantar los nutrientes que van a fortificar a mis propios hijos y darles salud durante toda su vida. O sea, tenemos que salir de la mente del mundo. Hay una mente del Señor que tiene otra forma de ver las cosas. Y la obra que el Señor le asignó a las mujeres tiene un valor inestimable ante los ojos del Señor. Bueno, hemos llegado a la última página. Ustedes ven allí los puntitos suspensivos, que significa que sacamos un pedacito. Todos esos pedacitos son muy hermosos, ustedes los pueden leer. Yo simplemente lo hice para que no se nos haga más extenso de lo que debiera ser. No nos cansemos de trabajar. El Señor quiere que su pueblo despierte de su sueño. El fin de todas las cosas se acerca. Cuando los que conocen la verdad colaboren con Dios, se manifestarán los frutos de la justicia. El amor de Dios, revelándose en el esfuerzo misionero, llevará a mucha gente a tener conciencia de la culpabilidad de su conducta. Verán que en lo pasado su egoísmo les impidió colaborar con Dios. El egoísmo nuevamente como base de que no progrese la obra misionera. Y ahora se nos habla acerca de el refrigerio del Espíritu Santo, de la lluvia tardía. Dios desea dar a su pueblo el refrigerio del Espíritu Santo. No hay razón de ser de que falte el poder en la iglesia. Después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos que esperaban, oraban y creían con una plenitud y poder que llenó todos los corazones. En el futuro, toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios.
Los que han sido santificados por la verdad deben ejercer sobre el mundo una santa influencia. Una atmósfera de gracia debe rodear el mundo. El Espíritu Santo obrará en los corazones tomando las cosas de Dios y revelándolas a los hombres. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que leímos? Porque el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, tiene que ver con todas estas cosas sencillas que mencionamos. El cultivar la tierra, el prestar libros, el visitar, el ayudar, el cocinar. Todos esos esfuerzos misioneros tienen que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros asociamos el derramamiento del Espíritu Santo con una obra mágica que de repente nos va a dar poder para ir a predicar. No, no es así. El Espíritu Santo va a obrar en aquellos que están cumpliendo con sus sencillos deberes actuales. Hay una cita del Deseado que habla acerca de que gran parte de la influencia que el Señor tenía en su ministerio se debía a todas las obras de misericordia que Él había hecho durante su niñez y su juventud. Y acá pasa lo mismo, el Espíritu Santo se va a derramar más ampliamente, pero va a hacerlo sobre el trabajo perseverante y de esfuerzo que nosotros tenemos que estar haciendo ahora. No va a ser una cuestión mágica que va a transformar mi carácter y me va a hacer la obra que nunca hice en toda mi vida. Y me va a hacer dejar de ser egoísta, de repente. No. El Señor desea bautizar con el Espíritu Santo a aquellos que están hoy trabajando en forma desinteresada para Él. Y aunque sí es esforzado ese trabajo, el Señor nos hace una promesa que vamos a leer para finalizar. Dice así, ¿lo pueden ver? Los que dedican sus vidas a llevar a cabo un ministerio como el de Cristo, conocen el significado de la verdadera felicidad. Todo esto que leímos es lo que nos va a producir verdadera satisfacción y felicidad. Bueno, es muy difícil, hermanos, esto que el Señor nos pide. Es muy complicado de entender. ¿Será que es una obra tan difícil que solo la pueden hacer algunos elegidos? ¿O será que todos podemos hacer esto? Hay solo un impedimento, que es nuestro egoísmo, y por el que tenemos que orar. Así que bueno, los invito a que todas estas cosas tan prácticas, tan lindas que leímos, lo podamos en la semana meditar y que pongamos nuestra mente a ver qué puedo hacer yo por mis vecinos. ¿Qué puedo hacer yo por los que me rodean? ¿Dónde puedo ir yo para tener más influencia y trabajar para el Señor? ¿Qué puedo aprender para cuando me tenga que trasladar, poder mantenerme en una forma más independiente y trabajar mejor para el Señor? Bueno, todas esas preguntas el Señor nos deja en nuestras manos y en nuestras mentes. Así que bueno, hasta acá me llegó la cuerda. Si ustedes quieren decir algún comentario o agregar alguna cosa, son bienvenidos.